pantalla. Yo espero que tus compañeros también. Sí, sí se ve bien. ¿Sí? Ok. Buenas tardes, compañeras y profesora. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a exponerles el tema de reacciones adversas. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar por definir qué es una reacción adversa. Una reacción adversa es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Esto incluye cualquier reacción que sea derivada de cualquier uso al margen de los términos de la autorización de comercialización de abuso y errores médicos. Hay muchas veces que se suele confundir una reacción adversa con diferentes sinónimos que, bueno, realmente no son sinónimos y que son estos, y pues que son error de medicación, efecto secundario, efecto colateral, acontecimiento adverso, reacción alérgica, intolerancia, toxicidad y reacción idiosincrásica. Y pues a continuación les voy a dar como que la definición de estos términos, pues para que vean cuál es la diferencia. Un efecto secundario es un efecto que surge como consecuencia de la acción fundamental del medicamento. Este no forma parte inherente a ella. Según la Organización Mundial de la Salud, un efecto secundario es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento o dosis utilizada habitualmente en la especie humana. Esto para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Un efecto colateral es cualquier efecto no intencionado de un producto farmacéutico que se produzca con dosis normales utilizadas del hombre y que esté relacionado con propiedades farmacológicas del medicamento. Los elementos esenciales de esta definición son la naturaleza farmacológica del efecto, que el fenómeno no es intencionado y que no existe sobredosis evidente, y pues forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento. Una reacción idiosincrásica es una reacción determinada por factores genéticos. Se caracteriza por respuesta normal de algunos individuos frente al fármaco. Son el resultado de ciertos mecanismos que todavía no se conocen muy bien y este tipo de reacción es sumamente imprevisible. Una reacción alérgica ocurre cuando tu sistema inmunitario identifica erróneamente un medicamento como una sustancia dañina, como un virus o una bacteria. Una vez que el sistema inmunitario detecta un medicamento como una sustancia dañina, desarrolla un anticuerpo específico para este medicamento y adquiere un carácter de antígeno, provocando una reacción inmunitaria. Un acontecimiento adverso es cualquier incidente prejudicial para la salud de un paciente, individuo que está tratando con medicamento, aunque no tenga necesariamente una relación causal con este medicamento. La toxicidad son efectos adversos de un tejido u organismo vivo. Puede deberse a una sobredosificación, a una alteración del metabolismo o una excreción del medicamento, que es un efecto acumulativo y es debido a reacción directa del fármaco y en dosis elevada. Y por último, la intolerancia es una respuesta muy exagerada del individuo a una dosis ordinaria. Aparecen entonces efectos colaterales con dosis tolerables de la mayoría de los individuos. En otras palabras, podemos decir que existe una diferencia cuantitativa en la respuesta normal del fármaco, cuya calidad no cambia. Bueno, una forma de clasificar a las reacciones adversas es en base a su mecanismo de acción. Una de la clasificación que más suele aceptarse es la de Rowling y Thompson, que divide las reacciones en dos grandes grupos, A y B, aunque posteriormente vamos a ver que los grupos van a aumentar. Las reacciones tipo A o augmented son las reacciones adversas más comunes. Siguiente, porfa. Y presentan una baja mortalidad. Son dependientes de la dosis, lo que nos dice que aumentando la dosis aumenta la reacción adversa y pueden aparecer desde una dosis terapéutica. Generalmente se pueden corregir con un ajuste posológico, o sea, disminuyendo la dosis.
Como ejemplo, tenemos a la hipoglucemia causada por antibióticos, a la hemorragia causada por anticoagulantes y a la somnolencia causada por ansiolíticos. Suelen ser frecuentes. Siguiente, por favor. Suelen ser frecuentes y son producidas por medicamentos con un índice terapéutico estrecho y pueden deberse a variaciones farmacocinéticas, farmacéuticas o farmacodinámicas, aunque estas los vamos a mencionar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Las reacciones tipo B o bizarre son las reacciones adversas más impredecibles y con un mecanismo desconocido. Son reacciones menos frecuentes que la tipo A y no son dependientes de la dosis. Se deben a la respuesta del organismo al fármaco. Por ejemplo, aquellas que presentan un mecanismo inmunológico como alergias, presentan una alta toxicidad, por lo que es necesario que se deba interrumpir el tratamiento. Estas también se pueden dividir en otros 4 grupos, los tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, aunque mi compañera lo va a mencionar un poco más adelante. Y como ejemplo tenemos a la hipertermia maligna que puede aparecer con la anestesia y a las reacciones anafilácticas a ciertos antibióticos. Siguiente, porfa. Bueno, en 1988, Graham Smith y Aronson sugirieron la ampliación de estos dos grupos, añadiendo los grupos C, D y E, y uno extra que se va a añadir un poco después, que sería el F. Las reacciones tipo C o continuing aparecen tras la administración prolongada de un fármaco, o sea, cuando ya se tiene un tiempo recibiendo un medicamento. En general son previsibles y como ejemplo tenemos a la osteonecrosis de la mandíbula por la administración prolongada de bisulfatos. Las reacciones tipo D o de Lyet son poco frecuentes y aparecen tiempo después de suprimir la administración de un fármaco. Por ejemplo, tenemos a la carcinogénesis y tartarogénesis. Las reacciones tipo E, que sería endo-use, son reacciones que se producen cuando un tratamiento cesa de una manera brusca, lo que se conoce como efecto rebote. Esto significa que el síntoma por el cual se había iniciado el tratamiento regresa después de una forma más dura o acentuada, cuando el tratamiento se suspende de forma brusca. Por ejemplo, tenemos al insomnio causado por la suspensión de benzodiazepinas. Siguiente. No, espera, ahí por favor, perdón. Y las últimas, que serían las reacciones tipo F. Estas son las más recientes y no se deben al fármaco, a las características del individuo, sino al fármaco por sus impurezas, eximientes, contaminados o hasta fármacos caducados. Ahora sí, siguiente, por favor. Como mencioné, las reacciones tipo A pueden deberse a variaciones farmacocinéticas, farmacodinámicas o farmacéuticas. En variaciones farmacéuticas podemos encontrar a la calidad del medicamento y a la liberación del fármaco. En calidad del medicamento, cuando no se cumplen los requerimientos de calidad impuestos por la autoridad reguladora o los fabricantes, se puede tener una mayor cantidad de principio activo, con lo que traería la aparición de reacciones adversas. Y en liberación del fármaco, si el principio activo se libera más rápido con una dosis mayor, puede implicar la aparición de reacciones adversas. Por ejemplo, una rápida liberación de medicamentos altamente irritantes como antiinflamatorios no esteroideos, que se administran por vía oral, puede causar una irritación en el tracto gastrointestinal. Muy bien, siguiente, por favor. En causas farmacéuticas encontramos a las que ya conocemos: absorción, distribución, biotransformación, eliminación. Las modificaciones de estos procesos pueden producir un aumento de las concentraciones del fármaco en su lugar de acción y por lo tanto un aumento en su efecto que nos puede llevar a una reacción adversa. En distribución, este paso depende del flujo sanguíneo y de la facilidad que tenga el fármaco para atravesar las membranas. Se ha visto que las alteraciones en el flujo sanguíneo hepático influyen en el metabolismo de algunos fármacos. Como ejemplo, tenemos a la disminución de la perfusión hepática producida por la administración de medicamentos como los betabloqueantes. Esto da lugar a la disminución del aclaramiento hepático de fármacos como la lidocaína, y esto nos puede llevar a que aparezcan ciertos fenómenos como la toxicidad. En biotransformación,
podemos ver que una disminución de esta conlleva un crecimiento de las concentraciones plasmáticas del fármaco. Esto aumenta la probabilidad de desarrollar reacciones adversas. En absorción, las alteraciones tanto como en la velocidad de absorción pueden tener implicaciones terapéuticas muy importantes y nos puede causar efectos adversos. Y por último, en la eliminación, los cambios de velocidad en la eliminación son probablemente la causa más importante de la aparición de estas reacciones, de las tipo A. Una disminución de la eliminación conlleva a un incremento de las concentraciones plasmáticas, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar reacciones adversas, pero podría producir fallos terapéuticos. Ahora sí, siguiente. Gracias. Las últimas serían las causas farmacodinámicas. Aunque de la mayoría de las reacciones de tipo A tienen una causa farmacocinética, hay una posibilidad de que la sensibilidad de un órgano o tejido altere la reacción obtenida por los fármacos. Bueno, a su vez, las reacciones farmacodinámicas se dividen en otros 3 grupos, que vendrían siendo receptores, mecanismos homeostáticos y fisiológicos, y enfermedad. Bueno, en receptores, el mecanismo de acción más frecuente que utilizan los fármacos es producir su efecto a través de una unión con receptores. Los receptores pueden tener una distinta afinidad en individuos que en otros. Además, el número de receptores puede ser diferente en diferentes tejidos. Los fármacos tienen receptores blancos en varios órganos y de esta forma pueden causar diferentes mecanismos y diferentes efectos. Obviamente, el efecto que se va a tener va a ser diferente en varias personas. Puede variar desde por factores genéticos, raza, peso, edad, cualquier cosa. Siguiente, porfa. En mecanismos homeostáticos fisiológicos, la acción de la mayoría de los fármacos está bajo influencia de diferentes factores fisiológicos. Por ejemplo, la aplicación de la atropina por vía intravenosa puede producir un incremento de la frecuencia cardíaca, mientras que unos individuos podrían desarrollar taquicardias con dosis terapéuticas, otros podrían nada más tener su efecto terapéutico. Es más o menos lo que venía hablando de que pueden recibir diferentes efectos dependiendo de factores fisiológicos. Y por último, la enfermedad. La siguiente, por favor. Hay fármacos que administrarlos pueden empeorar las enfermedades subyacentes. Unas enfermedades que tenemos también, pero estamos siendo tratados por otra enfermedad. Como puede ser el sangrado que puede aparecer en pacientes con úlceras que reciben glucocorticoides. Es un ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con el mecanismo tipo B. Este es un mecanismo idiosincrásico cuyas reacciones van a estar mediadas por las condiciones propias del paciente y no tanto del fármaco. Puede haber casos de personas que a dosis muy bajas presenten una extrema sensibilidad, que es lo que se le va a llamar hipersensibilidad, o al revés, que a dosis altas haya una insensibilidad. Estos mecanismos se pueden clasificar en tipo 1, 2 y 3, que son mediados por anticuerpos, y del tipo 4, que son mediados por células, que pues básicamente se trata de los linfocitos. ¿La que sigue, por favor? Ay, se movieron, o se saltó uno. ¿Qué pasó ahí, muchachos? No sé qué sucedió. Para explicar mejor esto, bueno, para las reacciones tipo 1, estas requieren de la presencia de un anticuerpo, y va a ser específico contra el medicamento. Una vez que se ha formado los anticuerpos, se van a ocupar los receptores en la superficie de tanto de los mastocitos como de los basófilos. Esto en todo el cuerpo.
Y bueno, esto va a generar una liberación de mediadores como lo son histaminas, ciclinas y prostaglandinas, produciendo síntomas como la vasodilatación, exudación, broncoconstricción y pues también puede llevar a una anafilaxia que puede ser mortal, edema neurótico o ácido. Las reacciones de tipo 2, también conocidas como citotóxicas, son poco frecuentes y van a implicar la producción de anticuerpos que van a destruir las células. Estas se producen cuando los medicamentos se unen a la superficie de algunos tipos celulares y van a actuar como antígenos. Los anticuerpos celular, construyendo así la diana para ser eliminados por los macrófagos. En estas reacciones tipo 2 se puede ver involucrado el sistema de complemento, aunque esto puede ser variable, por lo que se puede generar hemólisis, agranulocitosis, trombocitopenia y vasculitis. En las reacciones tipo 3, por inmunocomplejos, que tiene la capacidad de unirse a inmunoglobulinas de tipo G específicas del fármaco, lo que va a dar lugar a la formación de inmunocomplejos que pueden tener la capacidad de depositarse en distintos tejidos. Una vez depositados pueden activar el sistema de complemento. Y esto puede generar, bueno, después de la liberación de enzimas lisosomales, destrucción tisular, enfermedad del suero, etc. Para las reacciones tipo 4, también conocidas de hipersensibilidad diferida e inmediata, aquí se produce por la activación y el crecimiento de los linfocitos T. Esto pues requiere de un tiempo, normalmente horas a días, después de la exposición al fármaco. Pues se va a depender del número de células activadas por el medicamento. La gravedad de la reacción puede ser de riesgo a la vida. Y una sensibilización de los linfocitos pues puede traer una liberación. Creo que se está cortando mucho tu audio. No sé si puedas hacer algo. ¿Me escuchan mejor así? Sí, ya te escuchamos mejor. Creo que eran mis audífonos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, ¿escucharon el tipo 4? Pues mira, toda esa diapositiva la escuchamos entrecortada, pero alcanzamos a escuchar los primeros 3. No seas malita, nos repites la 4 porque es así, creo que no la alcanzamos a escuchar completa. Sí, estas reacciones de tipo 4 también son conocidas como de hipersensibilidad diferida, mediada por células. En esta se va a producir la activación y el crecimiento de los linfocitos T. Esto va a requerir de un tiempo, normalmente es de horas a días después de la exposición. En un inicio, pues va a depender del número de células T que hayan sido activadas. Y bueno, este tipo de reacción incluye principalmente la activación de los linfocitos y se va a asociar con alteraciones de tipo cutáneo, ya que la piel es el lugar de almacenamiento de células T. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los requisitos para clasificar una reacción como alérgica, aquí les enlistamos unos, que son que la reacción alérgica inicial suele aparecer con retraso tras la primera exposición. Si el estado alérgico se ha establecido, la reacción adversa puede producirse al cabo de 1 minuto de la administración del fármaco. En caso de una nueva administración, se observa una reacción mayor. La reacción, por lo general, es completamente diferente de las acciones farmacológicas o toxicológicas que tiene el fármaco. La reacción adversa alérgica deberá ser parecida a una reacción alérgica de cualquier otra causa, presentando síntomas como urticaria, por ejemplo. Y que el fármaco, bueno, deberá actuar como un apteno. Que los medicamentos actúen como aptenos quiere decir que se unen a proteínas del organismo formando verdaderos antígenos.
Y bueno, esto puede provocar la reacción alérgica. La que sigue, por favor. Bueno, en esta tabla les enlistamos los medicamentos que frecuentemente están implicados en reacciones adversas de mecanismo inmunitario. De tipo 1, tipo 2 podemos ver pues, lo relacionado a la sangre por esos efectos que se tienen en el complemento. Y bueno, la que sigue, por favor. Y en esta otra podemos ver, digamos, una especie de resumen de lo que les explicó mi compañero de la clasificación de las reacciones adversas. La que sigue, por favor. Otras clasificaciones que podemos mencionarles es una que es de reacción adversa por severidad o por intensidad y se refiere a la magnitud con la que se va a desarrollar el efecto adverso en un individuo. Se puede subdividir en leve, moderada, severa y letal. Las leves van a ser con signos y síntomas fácilmente tolerados y pues no van a requerir de una hospitalización. Las moderadas, bueno, la reacción sí va a interferir con las actividades habituales, sí puede producir hospitalización. La severa, esta ya presenta o puede presentar una amenaza a la vida y igual puede requerir hospitalización. Y la letal puede contribuir ya sea directa o indirectamente a la muerte del paciente. La que sigue, por favor. Perdón, me gustaría hacer una precisión, si me haces favor. Okay. En el examen y bueno, en la presentación que ustedes tienen disponible en el aula virtual, la palabra, es correcta esta clasificación, de hecho es la misma. Solo quiero hacerles la precisión que más en las diapositivas que ustedes tienen disponibles en el aula virtual, la palabra es grave, no severa. La clasifica la diapositiva como leve, moderada, grave y letal. Para que lo tomen en cuenta, porque seguramente en el examen, esa es la palabra que ustedes van a encontrar, la palabra grave, pero es, la gravedad significa severidad, ¿no? Entonces, la definición que les da su compañera es la correcta, nada más que si quiero precisar eso, para que a la hora de las preguntas en el examen, no vayan a equivocarse, ¿no? O sea, esta palabra de severa la debemos cambiar por grave. Okay, sí, pero antes de subirles la presentación lo cambiamos para que ya esté correcto. Sí, si me haces favor para que igual y no se confundan sus compañeros y todos estudien lo mismo, sobre todo por el examen. Sí, muchas gracias. Gracias, profesora. La que sigue, por favor. Y otra clasificación es por el tiempo en el que se presenta, es cronológica. Y básicamente pues van a aparecer según el mecanismo, dosis y o vida media del medicamento. Se subdividen en inmediatas, retardadas a crónicas. Por las inmediatas pues se van a dar por una rápida administración de la dosis. Las retardadas ya va a ser pasado un tiempo de la administración y en las crónicas hay presencia de efectos ya a largo plazo. La que sigue, por favor. Hablando acerca de la importancia de estas reacciones adversas, nosotros podemos describirlas en dos situaciones clínicas. Antes de recetar un medicamento, a modo de una prevención de la reacción adversa y por la seguridad del paciente, y también cuando hay probabilidad de que un paciente padezca de una enfermedad causada por un medicamento, ya sea recetado, de venta libre, etcétera, para que así poder brindarle un tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, hay que mencionar, perdón, todos los fármacos pueden originar reacciones adversas a medicamentos, por lo que el conocer las reacciones adversas es importante ya que son causa de muchas complicaciones que pueden llegar incluso a la muerte y presentan un problema
importante a la salud pública. Y ahora sí. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los factores asociados a la aparición de estas reacciones adversas. Existe un gran número de factores que predispone a presentar reacciones adversas y que pueden ser clasificados o divididos de dos maneras. Tenemos los factores relacionados al paciente, que comprenden a los antecedentes de alergias, la comorbilidad, que se refiere a cuando se presentan dos enfermedades o más al mismo tiempo, el historial de abuso de alcohol, la raza, el peso, el género y la edad. Y tenemos también a los factores propios del medicamento, que son las vías de administración, duración del tratamiento y número de fármacos administrados durante el tratamiento. La siguiente, por favor. Les voy a precisar algunas características de los que se consideran los más importantes. El primero de ellos es la edad. Se sabe que con la edad cambia la capacidad de eliminar los medicamentos, por lo que debe ser tomado en cuenta para realizar un ajuste posológico de ser necesario y evitar la aparición de estas reacciones adversas. Este lo podemos analizar al comparar los dos extremos de la vida, que son la edad en adultos mayores y la edad de niños. Muchos medicamentos deben ser utilizados con precaución en adultos mayores debido a los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se producen con el paso de los años. La coexistencia de varias enfermedades y la utilización de múltiples medicamentos incrementa el riesgo de desarrollar reacciones adversas. Una causa frecuente de reacciones adversas en pacientes de esta edad se ha relacionado con dosis inapropiadas no ajustadas a la función renal del paciente. Las alteraciones de la función renal se incrementan según la edad. Esto debido a la disminución de la masa muscular, donde los niveles séricos de creatinina no reflejan de manera apropiada la función renal. Algunos de los medicamentos que pueden alterar su aclaramiento son antibióticos, antihipertensivos, fibratos, hipnóticos sedantes y ansiolíticos. Y bueno, como regla general, las dosis iniciales en los pacientes de la tercera edad deben ser reducidas y posteriormente aumentadas en función de su tolerancia. Este ajuste es muy importante ya que se ha estimado, según estadísticas, que el 52% de los adultos de más de 65 años con insuficiencia renal leve están tomando medicamentos que requieren un ajuste. También se necesita especial atención con cierto tipo de medicamentos, como lo son los antipsicóticos atípicos. Estos se utilizan para el manejo de síndromes psicológicos y alteraciones de comportamiento en pacientes con demencia, ya que se ha descrito un aumento de reacciones adversas que causan la muerte relacionada con este tipo de medicamentos, como son el caso de la ripedirona y haloperidol. El otro grupo vulnerable a reacciones adversas son los niños, debido a que sus órganos aún no están completamente desarrollados, por lo que se puede ver afectada su capacidad para metabolizar los medicamentos. Un ejemplo de esto es el síndrome gris neonatal, que aparece en neonatos a causa de que no son capaces de metabolizar el cloranfenicol. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente factor es el género, y se ha relacionado al género femenino con una mayor probabilidad de presentar reacciones adversas. Existen varias explicaciones para esto, y una de ellas es que desde el punto de vista farmacocinético, es que el menor tamaño y peso de las mujeres contribuye a que se produzcan cambios en los volúmenes de distribución de los medicamentos. La siguiente, por favor. Otro de ellos ahora son las enfermedades, y bueno, cualquier enfermedad que afecte el proceso de metabolismo y eliminación del fármaco puede provocar reacciones adversas. Este comprende enfermedades en órganos como hígado y riñón, que pueden alterar el aclaramiento de los fármacos y producir un incremento de su concentración plasmática. Cabe mencionar que algunas enfermedades se agravan, como ya mencionado mi compañero, después de la administración de medicamentos. Algunos ejemplos de estos agravamientos son en pacientes que padecen diabetes mellitus, que pueden presentar hipoglucemia tras la administración de glucocorticoides. Otros son los pacientes con enfermedad obstructiva crónica, que padecen depresión respiratoria tras la administración de opiáceos.
o pacientes con alteraciones de la conducción cardíaca, que sufren bloqueo cardíaco tras la administración de antidepresivos tricíclicos. La siguiente, por favor. Y bueno, la última de estas sería la terapia farmacológica múltiple. Este término se refiere a la administración conjunta de varios fármacos o un fármaco con otra sustancia química. Para estudiar los efectos de la terapia farmacológica múltiple y su relación con las reacciones adversas, se han realizado numerosos estudios, los cuales indican que el riesgo de manifestar una reacción adversa es del 13% con 2 medicamentos y se incrementa hasta un 58% con 5 medicamentos. También sucede lo que se puede denominar como cascada de prescripciones, que ocurre cuando un nuevo medicamento se prescribe para tratar los síntomas de una reacción adversa que no se reconoce como tal, siendo una causa de esos síntomas un medicamento prescrito anteriormente. Un ejemplo de este fenómeno son los síntomas parkinsonianos que aparecen tras el inicio de una terapia antipsicótica en adultos mayores. Al detectar la aparición de estos, al paciente se le prescriben medicamentos antiparkinsonianos que no son necesarios y se pueden producir nuevos síntomas como hipotensión ortostática y delirio. La siguiente, por favor. Bueno, también es importante mencionar el concepto de farmacovigilancia. Esta es la rama de la farmacología que va a estudiar ese conjunto de determinantes, características y efectos del uso de los medicamentos en una población mediante pues, la detección, valoración, comprensión y prevención de las reacciones adversas o de cualquier otra problemática que esté relacionada a los fármacos. La que sigue, por favor. Bueno, y existen algunas recomendaciones para poder prevenir lo que son las reacciones adversas, empezando por realizar una anamnesis farmacológica que incluya la automedicación. La anamnesis farmacológica es una parte de la historia clínica de un enfermo que recoge de este mismo paciente o de algún otro familiar los antecedentes familiares que son fisiológicos, patológicos, de acuerdo a la vista del diagnóstico. También podemos prestar atención a los pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que están gravemente enfermos, polimedicados y en adultos mayores y niños. También se puede reducir la administración de varios medicamentos en medida de todo lo posible y durante un tiempo mínimo. También podemos conocer la propiedad farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos que se van a utilizar. También podemos revisar periódicamente toda la eficacia del medicamento y tratamiento en los pacientes. Cambiar las pautas psicológicas lo menos posible. Vigilar la administración conjunta de fármacos susceptibles de interaccionar. Tener presente la dieta y las interacciones con los alimentos de los pacientes. Recordar que los medicamentos pueden inferir en algunas pruebas analíticas. Y por último, estar expectante ante la administración de fármacos nuevos o a los que se está acostumbrado el paciente. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Aquí están nuestras referencias y no sé si tengan alguna duda. Recording stopped. Ok, muchas gracias, muchachos. ¿Alguna duda o alguna inquietud que tengan sobre este tema, muchachos? ¿No? No, profesor. Gracias. A mí sí me gustaría hacer unas precisiones, sobre todo para que lo puedan tener en mente al momento de hacer el examen. Estos dos últimos temas que vamos a revisar el día de hoy, bueno, son los dos últimos de nuestra asignatura, son temas que ya son como ejemplos de lo práctico que puede ser lo que aprendieron en las primeras
En las primeras unidades o más recientemente en farmacocinética, farmacodinámica. Aquí ya aterrizamos en estos temas la aplicación de la farmacología, ¿no? Podemos ver que el sitio de unión del receptor, del fármaco con el receptor puede ser la explicación por la cual se esté presentando la reacción adversa, que más adelante en la parte de interacciones farmacológicas vamos a ver cómo las curvas dosis-respuesta nos pueden explicar el por qué se está presentando una interacción farmacológica. Y en el caso de la reacción adversa, muchachos, sí me gustaría que tuvieran mucho en mente que una reacción adversa es el fenómeno que vamos a observar, pero que no estamos deseando que se presente con la administración de un medicamento. Ningún medicamento es 100% seguro, ninguno, ¿no? Porque aunque la industria farmacéutica produce los medicamentos con excelente calidad, es decir, la estructura de la molécula está bien tipificada, bien identificada en sus características fisicoquímicas, los métodos de producción están con altos estándares de calidad, etcétera, etcétera. O sea, tenemos en nuestras manos un medicamento muy eficaz, ¿no? Acuérdense que la eficacia tiene que ver con que funcione para lo que está diseñado, ¿no? Entonces, los medicamentos que están en el mercado son altamente eficaces, porque si estoy produciendo un medicamento que sea un analgésico, es porque me va a producir un efecto farmacológico de analgesia. ¿Por qué los medicamentos no son 100% seguros? Pues porque van a interactuar con nuestro organismo y cada uno de nosotros somos distintos. Tenemos nuestras enzimas pueden funcionar más lento, más rápido. Algunos pacientes están enfermos de ciertas patologías que involucran los órganos que se encargan de la farmacocinética. La edad, como mencionaba sus compañeros, está en función, bueno, la edad es importante para que se manifieste el efecto farmacológico. Ajá. Y entonces esa es la razón por la cual ningún medicamento es 100% seguro. Las reacciones adversas aparecerán después de la administración de un medicamento si es que esos factores predisponentes que sus compañeros les acaban de mencionar se llegan a presentar o se conjuntan de tal manera que hacen que se predisponga a una reacción adversa. No quiere decir que si yo consumo un medicamento, entonces voy a tener una reacción adversa sí o sí. Solamente que existan factores predisponentes en mi organismo, entonces es muy probable que yo pueda padecer una reacción adversa. Ajá. O también la reacción adversa se puede presentar por la forma de uso del medicamento, ¿no? Les pondré un ejemplo de los AINES, ¿no? Que son los antiinflamatorios no esteroideos. Su mecanismo de acción, que es bloquear prostaglandinas, hace que esas prostaglandinas que se bloqueen, bueno, que son las mediadoras del dolor, también se bloquean las que son mediadoras de la producción de la mucosa gástrica. Entonces esa mucosa ya no se produce, ¿no? Y entonces empieza la irritación en el estómago y en el tracto gastrointestinal y puede aparecer gastritis o si el tratamiento es muy prolongado, puede aparecer hasta úlceras gástricas, ¿no? Entonces esa sintomatología es una reacción adversa debido al mecanismo de acción del fármaco cuando este fármaco es administrado por un tiempo prolongado. Pero si yo me llegué a golpear y tengo una inflamación por un golpe, puedo tomarme un AINE 1 o 2 días, pero eso no quiere decir que voy a presentar la reacción adversa. Entonces, estas reacciones adversas van desde muy leves hasta reacciones adversas que pueden llegar a causar la muerte del paciente. Y
la clasificación o el nivel de reacción adversa, pues ya se los mencionaron sus compañeros. Y el estudio de las reacciones adversas, pues nos los da la farmacovigilancia, ¿no? Que es un sistema de notificaciones en los cuales todos los pacientes, todos los involucrados con el medicamento podemos notificar esas sospechas de reacciones adversas. El sistema de farmacovigilancia las va a ir registrando, las va a ir organizando para poder decidir cuál sí es una reacción adversa y cuál no es un evento adverso. Ajá. En nuestro país existe una norma, la norma 220, que habla sobre farmacovigilancia, en donde obliga a los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales a poder identificar y notificar estas reacciones adversas. Ese sistema de farmacovigilancia se va nutriendo de todas esas notificaciones y entonces ya la gente que está trabajando en estos sistemas de notificación pues puede hacer análisis estadísticos y entonces poder predecir el daño que pudieran llegar a causar los medicamentos, ¿no? Y a estas respuestas que nos da el sistema de farmacovigilancia, podemos trabajar lo que llamamos riesgo-beneficio, en donde el riesgo debe ser menor al beneficio que tenemos al consumir los medicamentos. Y para concluir este tema, les voy a poner el ejemplo de los fármacos oncológicos, para que les pueda quedar claro a ustedes el concepto de riesgo-beneficio. Los oncológicos son fármacos que obviamente se ocupan para los tratamientos del cáncer. Y el cáncer es una enfermedad en donde una célula pierde el sentido de su ciclo celular, ¿no? Y entonces está dividiendo constantemente, nunca para de dividirse, y por eso se acumulan las células y forman las tumoraciones. Eso es un proceso del cáncer. Los medicamentos oncológicos tienen como mecanismo de acción o sitios receptores ese proceso de división celular. Y lo que hacen es lisar las células que están en proceso de división celular, las destruyen. Ajá. Bueno, entonces, los pacientes que van a recibir quimioterapias o van a recibir terapias oncológicas, cuando consumen esos medicamentos, ese medicamento va dirigido a ese tipo de células que van las van a destruir, pero como no son específicos, o sea, como no van solo con las células que son malas, ¿no? Las células en división que son cancerígenas, atacan también a las células normales de nuestro organismo, como las células del cabello, las células que están en crecimiento, en división celular, como las del cabello, las de la piel y las del sistema inmunológico. Entonces, un paciente que recibe quimioterapias, se le cae el cabello, se le agrieta la piel y disminuyen sus defensas, ¿no? Porque no tiene células, células de defensa, como los linfocitos, etc. Y esos eventos de pérdida de cabello, de irritación de la piel, disminución de las células del sistema inmunológico, eso es considerado como una reacción adversa. Ajá. Una reacción adversa que puede llegar a ser severa, grave. Entonces viene el asunto del riesgo-beneficio. El riesgo de consumir esos oncológicos y de tener esas reacciones adversas que pueden llegar a ser severas y sobre todo lastimar el autoestima de las personas es menor en función de la posibilidad de que tenga ese paciente de salvar su vida, ¿no? Entonces, a lo mejor se me cae mi cabello, pero me puedo poner una peluca, o a lo mejor se disminuye mi sistema inmunológico, me voy a aislar de las personas porque me pueden contagiar del menor bicho posible, ¿no? Siempre hay una solución a esas reacciones adversas. Y el beneficio de consumir los oncológicos sobre el riesgo que conlleva la pérdida de cabello, etcétera, pues lo superen mucho, ¿no? Entonces,
el estudio de las reacciones adversas, la farmacovigilancia, nos lleva a evaluar este riesgo-beneficio que tienen los medicamentos. En el caso, les pondré otro ejemplo. En el caso de los AINES que hablábamos hace un momento, pues bueno, ya sabemos que los AINES pueden llegar a causar irritación gástrica, incluso úlceras, cuando la administración es muy prolongada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esas reacciones adversas no sean tan exacerbadas? Pues procurar que la alimentación sea balanceada, que no se quede tanto tiempo en ayuno el estómago del paciente, rotar los AINES, etcétera, ¿no? Entonces, valoramos el riesgo-beneficio. Si es un paciente que tiene artritis y va a consumir esos medicamentos AINES por un tiempo muy prolongado, incluso por el resto de su vida, creo que el usar los medicamentos con todas las reacciones adversas que puede estar provocando, el riesgo-beneficio es mayor de consumir los medicamentos. Perdón, el beneficio es mayor de consumir los AINES al riesgo que pudiera ser de un paciente artrítico que se inflamen tanto sus articulaciones que pierda la movilidad, ¿no? Y pueda tener algún problema de incapacidad. Entonces, esos son ejemplos que nos dan lugar a poder darnos cuenta que las reacciones adversas las podemos estudiar e identificar si sabemos farmacocinética, si sabemos farmacodinamia, si sabemos cuáles son los factores que afectan la respuesta farmacológica. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta. ¿No? No, profesora. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Yo muy sí, bien. profesora. A ver, dime. No me quedó muy bien claro lo de las formas de uso del medicamento. Por ejemplo, en este caso los AINES, se supone que son esteroides, pero realmente No las son formas de... analgésicos, no esteroides. Bueno, analgésicos, no esteroideos. Pueden ser, o sea, existen ya sea de vía oral o por vía intravenosa, o creo que ya está en cremas. Entonces, todos esos van a presentar una reacción adversa basada en una gastritis. Sí. Sí, porque, bueno, para empezar son antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y aquí el efecto farmacológico de antiinflamatorios y analgesia es diferente. La analgesia es la ausencia de dolor, y van sobre receptores del sistema nervioso central. Los antiinflamatorios, los AINES, su mecanismo de acción es bloquear prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas son las famosas COX-1 y COX-2. Esas prostaglandinas son precursoras para las sustancias que modulan el dolor y las sustancias que fabrican la mucosa gástrica. Entonces, independientemente de la vía de administración de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, si entran por vía dérmica, por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular, etcétera, su mecanismo de acción será el mismo, bloquear prostaglandinas. Y entonces, el bloqueo de esas prostaglandinas generará una desinflamación y por lo tanto ya no me duele. Cuando estamos inflamados, cuando se nos inflama algo, como se hincha, digamos, bueno, no se infla, se inflama, ese volumen lastima los órganos aledaños y eso es lo que causa el dolor. Cuando hay una desinflamación, ese lugar que está inflamado ya no lastima a los demás órganos y por eso sentimos alivio. Muchas personas consumen AINES para evitar el dolor, pero no están evitando el dolor por sí mismo, están disminuyendo la inflamación, que es lo que está generando el dolor. Por eso mucha gente los confunde y los toma como analgésicos, cuando en el fondo son antiinflamatorios. ¿Sí?
Y bueno, regreso a lo mismo, independientemente de la vía de administración por la cual entren al organismo, el mecanismo de acción será el mismo, el bloqueo de prostaglandinas. Ajá. Y entonces, como no son específicas, la COX-1 va para mediadores del dolor y la COX-2 es para mediar la mucosa gástrica. Como ambas están bloqueadas, disminuyo la inflamación y disminuyo el dolor, pero también voy a disminuir la producción de mucosa gástrica. Y al no haber mucosa gástrica en el estómago, pues voy a empezar a lesionar el ácido clorhídrico del estómago, va a empezar a lesionar el músculo liso del estómago. Y entonces se van a producir primeramente una gastritis y posteriormente serán las irritaciones gástricas y hasta el final la úlcera gástrica, ¿no? El sangrado, etc. Entonces, pues independientemente de la vía de administración, de la dosis, mucho tiene que ver el tiempo de tratamiento, es por el cual se producen estas reacciones adversas. Y no sé si con tanta plática me hice bolas o te hice bolas o si pude responder a tu pregunta. No, sí quedó clara. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿algo más, muchachos? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces le pediríamos al equipo que quedó pendiente de interacciones farmacológicas que nos pueda presentar su exposición, por favor. Sí, profesora, ahí vamos. Ujú. Fíjense que aquí pongan mucha atención también, o más bien vayan pensando críticamente en donde las reacciones adversas estábamos hablando de lo que podía afectar el uso de un medicamento. Ajá. En las interacciones farmacológicas, como su nombre lo dice, se involucran más de 2 medicamentos o al menos dos sustancias que pueden interaccionar para producir algún efecto, que en algunas veces es dañino, pero en otras puede ser usado en beneficio de la clínica. Y a eso se los van a platicar sus compañeros. Ajá. Entonces ahora sí, cuando guste. Ok, Recording in buenas tardes, progress. compañeros. Nosotros somos el equipo 9. Estamos conformados por Delarte Farías Carlos Bryan, Mateos Flores Alexis Dalí, Gómez Méndez Jimena y su servidor Ramírez Morales Ricardo Eric. Y vamos a platicar acerca del último tema, interacciones farmacológicas. Bueno, una interacción farmacológica es un evento que aparece cuando la acción de un medicamento administrado con fines de diagnóstico, prevención o tratamiento es modificada por otro fármaco o por elementos de la dieta del individuo o elementos ambientales del entorno del individuo. Puede ocurrir durante el proceso farmacocinético, es decir, en la absorción, unión a proteínas plasmáticas, fijación en sitios de depósito, biotransformación y eliminación, o en el proceso farmacodinámico, que es la unión al receptor. Bueno, tenemos como clasificación, a partir de su naturaleza, nada más cabe recalcar que aparte de las interacciones farmacológicas, hay las interacciones físico-químicas, que son aquellas que atañen aspectos durante la fabricación del fármaco, como puede ser la solubilización de la forma farmacéutica y que posteriormente puede afectar la liberación del principio activo. Por otro lado, tenemos las interacciones farmacológicas, que se subdividen en interacciones farmacodinámicas e interacciones farmacocinéticas. Aquí tenemos esta tablita donde podemos ver en resumen todas las interacciones que vamos a ver a continuación. Primero vamos a hablar de las interacciones farmacodinámicas, que son las que están pues en el centro, que salen de las interacciones farmacológicas. Bueno, las interacciones farmacodinámicas tienen lugar en la biofase. Un fármaco interfiere en la actividad del otro al actuar en el mismo lugar de acción. Tenemos
que se dividen en tres: sinergismo de suma, sinergismo de potenciación y antagonismo. El sinergismo de suma aumenta la actividad farmacológica debido a la suma de los efectos individuales de cada fármaco. El sinergismo de potenciación igualmente aumenta esa actividad farmacológica, pero en este caso es superior a la suma de los efectos de cada fármaco. Y de antagonismo, que se produce una reducción o anulación del efecto del fármaco, pues debido a esta interacción. Tenemos aquí una tablita con algunos ejemplos, como puede ser en sinergismo de suma, la gentamicina, tobramicina con cefatolina, aumenta los efectos adversos, aumento de la nefrotoxicidad. En sinergismo de potenciación tenemos como ejemplo el trimetoprim y sulfametoxazol, y la actividad antimicrobiana es superior a la suma de ambos por separado. Y en interacción farmacodinámica de antagonismo, por ejemplo, anticoagulantes orales con vitamina K, lo que va a provocar es que va a disminuir el efecto del anticoagulante. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito de lo que son las interacciones farmacocinéticas. Cámbiale, amigo. Bueno, como ya sabemos, la farmacocinética se divide en 4 etapas muy importantes, y en estas 4 etapas va a haber interacciones de los fármacos. Puede haber interacciones de los fármacos, como ya las conocemos, son la absorción, la distribución, el metabolismo o biotransformación y la eliminación o excreción. ¿Puedes cambiar, amigo? Bueno, las interacciones a nivel de absorción están relacionadas con o suelen modificar la biodisponibilidad del fármaco por la cantidad total del medicamento absorbido o por variación de la velocidad con que lo hace. Estos cambios pueden deberse a cambios en el pH intestinal, toxicidad gastrointestinal, alteraciones en la motilidad gastrointestinal y formación de quelatos o compuestos no absorbibles. ¿Cambias, amigo? Bueno, pues les voy a hablar por la alteración de la motilidad gastrointestinal. Como dice la profesora, puse 2 ejemplos, lo que era uno positivo y uno negativo. En el positivo es que existen diferentes medicamentos con acción procinética, como la metoclopramida, que aceleran el paso de los medicamentos en la luz intestinal, lo cual dificulta la absorción de estos. Mientras que por el contrario existen medicamentos como los anticolinérgicos que retardan el tránsito intestinal, lo cual favorece la absorción de los medicamentos. Ahora, por cambios en el pH gástrico, sabemos que los medicamentos que sean ácido débiles y las bases débiles se absorben mejor en medios que posean un pH similar a su pH. Y entonces, al existir una modificación en el pH, especialmente jugo gástrico, dificultan la absorción que permite la ionización. Esto se presenta, por ejemplo, en el cambio de pH causado por los antiácidos, dificultando igualmente la absorción de medicamentos ácido débiles. Ahora, las interacciones a nivel de distribución, en la administración de 2 fármacos con un alto grado de unión a proteínas puede causar toxicidad por aumento de exposición al fármaco con menor afinidad. El aumento de proporción al fármaco libre, al aumentar la proporción de fármaco libre, el farmacológicamente activo. Ahora, en interacciones a nivel metabolismo biotransformación, ocurren interacciones entre fármacos que estimulan su propio metabolismo o, en su dado caso, de otros fármacos. Estos efectos pueden ocurrir por inducción de las enzimas metabolizadoras de los fármacos o por inhibición de la misma. Y como ya conocemos, en metabolismo o biotransformación pues, existen diversas fases. Y la administración de 2 fármacos interaccionan entre sí puede afectar cada una de estas. Amigo. Esta no es mía. Bueno, la inducción enzimática es la capacidad del fármaco de aumentar la expresión de enzimas de los citocromos. Un inductor enzimático es un fármaco que se une a una enzima y la induce en un aumento de su actividad. Los fármacos que se inducen en enzimas hepáticas pueden tener los siguientes efectos:
reducir la biodisponibilidad de otros fármacos que se metabolizan por enzimas por acelerar su metabolismo, aumentar la biodisponibilidad de los medicamentos que requieren para su activación del metabolismo. Caso concreto, que el principio activo afectado sea un profármaco. Siguiente, amigo. Bueno, la autoinducción son los fármacos que inducen a la forma de enzimas propias de su metabolización. Un ejemplo es la carbamazepina. Y los heteroinducción son fármacos que inducen la forma de enzimas capaces de transformar otros medicamentos. La siguiente, amigo. La inhibición enzimática. Esta inhibición es la pérdida de la capacidad metabólica que presenta una isoenzima ante la presencia de inhibidores enzimáticos. Cuando el fármaco objeto sustrato de este isoenzima se encuentra con el sistema enzimático inhibido, se metaboliza en menor cantidad o más lentamente, aumentando la exposición al fármaco y el riesgo de toxicidad. Siguiente. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver los tipos de reacciones de los inhibidores, donde está la reacción normal, el inhibidor competitivo y el inhibidor no competitivo. La siguiente, por favor. La eliminación. Esta es la excreción renal, donde las alteraciones en la excreción renal de medicamentos pueden deberse a variación del pH de la orina, que es la reabsorción pasiva, a variaciones de la secreción tubular de fármacos activa y a la variación del flujo renal. Siguiente. La amantadina se elimina casi exclusivamente por la orina, por filtración glomerular y excreción tubular. La excreción urinaria depende del pH. Si la orina se acidifica, aumenta la excreción renal y puede reducirse su efecto terapéutico. Siguiente. La excreción biliar. En ocasiones el fármaco excretado por la bilis puede ser reabsorbido a nivel intestinal, circulación enterohepática, lo que puede aumentar la sobreexposición al fármaco. La siguiente, por favor. Y excreción intestinal. Los fármacos pueden pasar directamente de la sangre al interior del intestino por difusión pasiva, en partes distales, en que el gradiente de concentración y la diferencia del pH lo favorezcan. También existen sistemas de transporte de membrana como la glicoproteína P, que facilitan la excreción. La siguiente. Y en esta imagen podemos ver una tabla donde se presentan los diferentes tipos de interacciones farmacocinéticas, tomando por ejemplo en la etapa farmacocinética la distribución, donde la modificación causada por el fármaco es la unión a proteínas plasmáticas, y el ejemplo de la interacción es el desplazamiento de la digoxina por el ácido salicílico, que está elevada a la unión de proteínas plasmáticas. La siguiente. Y en la magnitud de las interacciones farmacológicas están las cuantitativas, que significa el aumento o disminución del fármaco administrado. Si existe una disminución, repercute en la insuficiencia del efecto terapéutico, y si existe aumento, hay aparición de reacciones adversas y o toxicidad. Y las cualitativas es la aparición de un síntoma inesperado. Siguiente. Bueno, algunos factores que contribuyen a la aparición de las interacciones farmacológicas son de dos tipos. Unas son las dependientes del fármaco y sus características físico-químicas pueden alterarlo. Lo que es la dosis, un alto porcentaje en unas proteínas plasmáticas, uso de inductores o inhibidores enzimáticos, algunos fármacos de estrecho rango terapéutico, y también pueden causar interacciones por sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, como ya lo vimos. Y también están las dependientes del individuo, que pueden ser edad, género, si el paciente presenta alguna enfermedad crónica, como es insuficiencia renal, algunas enfermedades hepáticas, diabetes, etcétera, y también por factores genéticos. Bueno, existen herramientas para determinar la probabilidad de que ocurra una interacción farmacológica. Una de ellas es el algoritmo de Naranjo, en donde contestando esta encuesta, dependiendo de los puntos, puedes definir si está definida, probable, posible o dudosa.
Esta sirve mayoritariamente si un efecto adverso se produce por un fármaco, pero no resulta muy útil si el efecto adverso es causado por una interacción farmacológica. La siguiente. Y en Perdón poblaciones... que interrumpa un segundito. Generalmente este algoritmo de Naranjo, si me haces favor de pasar la anterior, generalmente este algoritmo de Naranjo se aplica para poder evaluar una reacción adversa. Si la reacción adversa es posible, probable o dudosa, para clasificarla. Ajá. Por eso mencionabas tú que no es tan, este cuestionario no es tan eficiente para interacciones farmacológicas. Ajá, porque la farmacovigilancia es la que utiliza este algoritmo para identificar clasificar una reacción adversa. Pero también o cabe la posibilidad de que lo apliquen para ver una interacción farmacológica. Ahora, aprovecho mi interrupción para poderles aclarar un detalle en el que nosotros como farmacéuticos podemos saber si es una interacción farmacológica o una reacción adversa. Pero el paciente siente lo mismo. O sea, la sintomatología, el evento que no quiero ver en el paciente o el evento que se está la sintomatología que se está presentando en el paciente, el paciente o el personal de salud de momento no puede decir esto es una reacción adversa o esto es una interacción farmacológica, porque el paciente va a estar presentando o fiebre o diarrea o enrojecimiento de la piel o vómito, o mareos, visión borrosa. Estos son síntomas de un evento que no estamos deseando. Ajá. Ya cuando hacemos un análisis más profundo, algo que se llama anamnesis farmacológica, cuando vamos y investigamos en retrospectiva qué es lo que consumió el paciente, de qué manera, etcétera, en este momento nosotros podemos ya identificar si se trata de una reacción adversa, porque es un medicamento que está afectando la salud del paciente a través de su mecanismo de acción, o es una interacción farmacológica que fue causada por un medicamento que alteró la farmacocinética y la farmacodinamia del paciente, y cuando vino un segundo medicamento se manifestó algo que yo no quería. ¿Sí me explicó? Entonces, creo que este ejemplo bueno, o el detalle que nos mencionaban sus compañeros de este algoritmo de Naranjo, nos da pie para poder platicar sobre ello. O sea, el síntoma que presenta el paciente es el mismo. No será dolor de cabeza, rash, etcétera. Pero como farmacéuticos, cuando hacemos ese monitoreo, ese análisis de su tratamiento, podemos identificar si estamos hablando de una reacción adversa o de una interacción farmacológica. ¿Sí? Porque son dos eventos distintos. Yo espero que los estén identificando con estas exposiciones que están dando sus compañeros. Y esa era mi intervención, muchachos. Muchas gracias. Pueden continuar con la siguiente diapositiva. Vale. En las poblaciones vulnerables a una interacción farmacológica se encuentran los polimedicados, los que poseen pluripatologías, cambios fisiológicos en el organismo que pueden dar lugar a variaciones en las respuestas de los medicamentos. Algunos pacientes que toman 2 medicamentos presentan un riesgo del 13% de interacción farmacológica, 38% cuando se consumen 4 fármacos y 82% cuando utilizan 7 o más medicamentos. Concentraciones del fármaco más elevadas y algunos que presentan disminución en su eliminación. Siguiente. Bueno, como resumen, tenemos que la detección y manejo... ¿Sí se me escucha? Sí, yo escucho muy bien. Ok. La detección y manejo de interacciones farmacológicas en la medicación de un paciente es un reto necesario para garantizar el adecuado funcionamiento de todos sus medicamentos. Una interacción farmacológica se produce cuando los efectos terapéuticos y la seguridad de un fármaco son modificados por la presencia de otro fármaco, por lo que es necesario identificar todas las interacciones, tanto potenciales, son las que pueden ocurrir, como las reales, que son las que ya están ocurriendo.
De esta manera, los efectos serán los que se desean. Eso sería todo. Tenemos nuestras referencias. Y gracias por su atención. ¿Alguien Recording tiene alguna stopped. duda? Muy bien, muchas gracias. ¿Dudas para sus compañeros? ¿Todo queda claro o más o menos entendible? Bueno, en lo que piensan alguna pequeña duda, yo quiero precisarles algo que les va a servir para el examen, muchachos. Ajá. Profesora, es que no sé si soy yo, pero ya no la escucho. No, no se escucha. Tiene su micrófono apagado. Creo que sigue sin escucharse. No se escucha, profesor. ¿Ya pueden escucharme? Ya, Ya, profesora. ¿Sí? ¿Ya Ya, me profesora. escuchan? Bueno, ok. No sé qué pasa aquí con esta, bueno, no le he encontrado cuál es el problema, pero de repente me dice que no, que mi altavoz no está funcionando, pero bueno. Les decía entonces que quiero precisarles un punto que sí es importante porque recuerdo o creo recordar que está en el examen, ¿no? Ahora sí, espero que me sigan escuchando. Estas diapositivas son las que ustedes tienen en el aula virtual, entonces las pueden repasar. Lo que sí quiero que quede claro es que las interacciones farmacológicas las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las interacciones farmacológicas in vivo, las que la interacción de esas sustancias ocurre dentro del organismo. Ajá. Cuando ocurre esa interacción de sustancias dentro del organismo, las llamamos interacciones farmacológicas in vivo. Ajá. Y podemos clasificarlas en interacciones farmacológicas farmacodinámicas cuando esa interacción, esa pelea, esa interacción de medicamentos o de fármacos o de sustancias, ocurre en el sitio de unión. Ajá. Estas interacciones, las interacciones farmacológicas ocurren entre medicamento y medicamento, o pueden ocurrir entre medicamento y alimento, o pueden ocurrir también entre medicamento y alguna sustancia tóxica, por ejemplo, el alcohol, el humo del tabaco, etc. Dentro de nuestro organismo pueden ocurrir interacciones farmacológicas de distintas sustancias, ¿no? No necesariamente medicamento con medicamento. Esta interacción, cuando son dentro del organismo, podemos saber que hay interacciones farmacodinámicas cuando el problema de la interacción es ser en el sitio de unión fármaco-receptor, ¿no? Cuando un fármaco puede llegar y ganarle el receptor al otro, o es más afín a un receptor, en ese momento tenemos una interacción farmacodinámica. Podemos tener interacciones farmacológicas farmacocinéticas en cualquiera de los procesos farmacocinéticos. En el proceso de absorción, de distribución, de biotransformación y de eliminación. ¿Cómo es que sucede una interacción farmacológica a esos niveles? Un primer fármaco puede llegar y bloquear el proceso farmacocinético de un segundo fármaco. Por ejemplo, en el proceso de absorción, un fármaco puede llegar a estómago y cambiar el pH, ¿no? Si cambiamos el pH,
llega un segundo fármaco y entonces ya no se puede ionizar o se ioniza y ya no tiene esa característica de no ionizado para poderse absorber. ¿Sí me explico? En eso consiste la interacción farmacológica. En que un fármaco o una sustancia puede cambiar el proceso farmacocinético o farmacodinámico. En el proceso de distribución, el problema está en la afinidad a las proteínas transportadoras. Hay proteínas hay fármacos que se unen con mayor facilidad a las proteínas y dejan a los otros fármacos sin transporte. Si los dejan sin transporte, están circulando en sangre como fármaco libre. Y el fármaco libre es el que es capaz de llegar al sitio receptor y ejercer el mecanismo de acción. Si tengo mucho fármaco libre, aumento esas concentraciones y puedo llegar a una toxicidad. Entonces, si un fármaco se acapara el transporte, las proteínas transportadoras, deja al otro solito y se va acumulando, y entonces llegamos a un efecto tóxico en el proceso de distribución. El proceso de biotransformación está lo que hablaban sus compañeros de ser inductores enzimáticos o inhibidores enzimáticos. Hay fármacos que atrapan a las enzimas y no las dejan moverse, ¿no? O sea, se acoplan a las enzimas y ya no se mueven, ya no funcionan las enzimas. A eso se le llama inhibidor enzimático. Entonces esa pobre enzima ya no tiene la capacidad de biotransformar otras cosas a otros fármacos, y esos fármacos que no se están biotransformando se están acumulando y están causando toxicidad. Pero existe el paso contrario, los fármacos que son inductores enzimáticos, que hacen que las enzimas trabajen y trabajen y trabajen y trabajen y trabajen y trabajen, ¿no? Trabajen rapidísimo. Entonces, ¿qué le pasa a un segundo fármaco que llega cuando esas enzimas están trabajando a 1000 por hora? Se biotransforma de volada, ¿no? Y entonces el efecto farmacológico de ese segundo fármaco lo vamos a ver, pero bien cortito, ¿no? A lo mejor me tomé un analgésico, pero el efecto analgésico ya no me duró 5 horas, ya me duró media hora. O sea, llegué al efecto farmacológico, pero como el primer fármaco es un inductor enzimático, el segundo se biotransforma rapidísimo, y entonces rapidísimo llega a su efecto farmacológico y rapidísimo se va. Y entonces ya no es un efecto que a mí me convenga o que yo necesite, ¿no? Porque voy a estar tomando medicamentos a cada rato para que se me quite el dolor de cabeza. Y en el caso de la eliminación, pues bueno, ahí hay fármacos que pueden llegar a cambiar la acidez de la orina. Y si la orina cambia su pH, por ejemplo, con el exceso de vitamina C, etcétera, lo que hace es el proceso contrario, ¿no? El fármaco se cambia su grado de ionización a no ionizado, y entonces en vez de irse, se regresa, ¿no? Se regresa al organismo, se reabsorbe, y entonces podemos empezar otra vez a acumular las concentraciones plasmáticas de este fármaco y podemos llegar a concentraciones tóxicas. Entonces, no sé si me expliqué cómo es que funcionan estas interacciones farmacológicas o por qué las identificamos como interacciones farmacológicas farmacodinámicas e interacciones interacciones farmacológicas farmacocinéticas. Entonces, ¿este punto quedó claro, muchachos? A ver, súbanme sus manitas para que yo me dé cuenta si me entendieron o no me entendieron. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Si la mitad más uno me entendió, ya le podemos seguir. Bueno, casi la mitad.